Hola, muy buenas tardes. Son casi las 2 Eastern Time. Vamos a esperar unos segundos para que se vaya incorporando más gente a nuestro webinar. Aguantamos unos segundos y comenzamos. Muy bien, mientras se va incorporando gente, comentarles que bienvenidos a nuestro nuevo webinar de Tableau que ofrece Smart Solutions International. Mi nombre es Juan Hernández y seré el anfitrión de este evento. El webinar tiene una duración de 40 minutos y será eminentemente práctico, es lo que siempre hacemos en nuestros webinars, que sea práctico, dinámico. Cualquier duda, pregunta, etcétera, pueden utilizar el chat. E igualmente reservaremos unos minutos al final para una serie de preguntas. También pueden contactarnos a través de nuestro email, que es info@smartsi.com. Comenzamos con la primera parte del webinar con Óscar Delgado, que es consultor senior de Smart Solutions. Y lo que vamos a hacer es aprender a combinar datos con una herramienta que se llama Tableau Prep. Y la segunda parte explicaremos cómo armar estos tableros con las mejores prácticas y diferentes formas de mostrar la información para la toma de decisiones. André Piotto, que es consultor senior, ingeniero de sistemas de Tableau, y que le agradecemos de corazón que esté aquí porque es uno de los top consultores de Tableau. Sin más dilación, empezamos. Óscar, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Juan, aquí estoy. Muy bien. Voy a pasarte ya los mandos y comenzamos. Vale. Muchas gracias por atender y adelante, Óscar, desde Colombia. ¿Ya lo tienes? Sí, un segundo, ya estoy compartiendo mi pantalla. Ok, ¿ya se está viendo mi pantalla, Juan? Correcto. Ok, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Óscar Delgado y voy a hablarles un poco de una herramienta que tiene la suite de Tableau, que es una herramienta para preparación de datos. La herramienta principalmente les puede ayudar a los usuarios, a los usuarios y a los analistas, ayudarles a tener y a listar toda su información de una manera muy sencilla para que la tengan lista para analizarla utilizando nuestras herramientas de Tableau. Esta herramienta de Tableau Prep hace que la preparación de los datos se haga de una manera visual y muy directa, como creando una visualización con Tableau. También permite que se tengan algunos valores predeterminados que son muy útiles para al momento de analizar los datos, y también está completamente integrado con la suite de productos de Tableau, lo que permitirá que lo que yo construya en unos cuantos minutos lo pueda analizar directamente con la herramienta, ¿vale? Entonces, lo primero que todo, les voy a mostrar un poco cómo es la interfaz. En la interfaz de esta herramienta, en la parte derecha, se puede ver alguna información de descubrimiento. En la información de descubrimiento se tienen algunos videos y alguna información concerniente al uso de la herramienta y a las nuevas versiones que se presentan con la misma. En la parte central de la herramienta yo puedo ver mis flujos de datos, que son como los procedimientos que utilizo para organizar y limpiar un poco mi información antes de analizarla. Y en la parte izquierda puedo ver la parte de conectividad hacia los datos. Para esta demostración que voy a hacerles el día de hoy, vamos a pretender que yo soy el analista de una de las compañías. Yo tengo mi propio sistema de facturación y quiero consolidar información de otra compañía que hemos adquirido para poder mostrar esa información de la nueva compañía junto con la información que ya tenemos, ¿vale? La información la vamos a tener en tres diferentes fuentes de datos. Una fuente de datos es un archivo CSV, que es este archivo que les voy a mostrar en este momento. Es simplemente un archivo separado por comas que tiene la información de facturación de la compañía que hemos adquirido, que se llama Supply Max. Como pueden ver ustedes, aquí están todas las transacciones de esa compañía. Y lo vamos a unir con información de mi sistema de facturación que tengo en una base de datos de SQL Server. Y finalmente la voy a combinar con información que tengo en un archivo de Excel. En el archivo de Excel tengo la asociación de los diferentes productos con los datos y con las agrupaciones. Muy bien, entonces comencemos por hacer una conexión hacia los datos.
Lo que voy a hacer es seleccionar un tipo de archivo. El archivo se llama Supply Max. Simplemente abro mi archivo y en la parte izquierda, perdón, en la parte central de la pantalla ya me aparece mi nuevo archivo. Voy a agregar un nuevo paso que me permitirá hacer un perfilamiento de los datos y entender un poco mejor mi información de una manera visual y gráfica. Como pueden ver ustedes, se generó una cajita para cada una de las columnas del archivo separado por comas que estoy utilizando, donde puedo ver la información de los productos, los modos de envío, los costos del envío, los segmentos, los estados, las unidades vendidas, ciudad, etcétera. Y como pueden ver ustedes, se están generando unas barras. Las barras me indican y me están ayudando a entender un poco mi información, me están indicando dónde tengo el mayor número de transacciones. Por ejemplo, si nos concentramos en los costos de envío, la mayoría de los costos de envío están entre 0 y $10. El segmento que más estamos vendiendo se llama Consumer, o el segmento de clientes, como pueden ver ustedes. La cantidad que estoy vendiendo es entre 2 y 4 unidades, o de 2 a 3 unidades. Y si me muevo un poquito más hacia la derecha, hasta puedo ver en qué ciudad es donde más estoy vendiendo. Pero para ello, simplemente con un clic, puedo organizar mi información. Y como pueden ver ustedes, en menos de un segundo ya me está mostrando que en la ciudad de Nueva York es donde yo estoy vendiendo más de mis productos. Ahora, continuando un poco con el análisis de la información. Miren ustedes que aquí tenemos una clasificación de modos de envío que es repetitiva. Tengo first y first class, o sea, tengo de primera a primera clase. Tengo otro que es de second y second class. Estoy repitiendo esa información y estándar class. Puedo hacer alguna limpieza de esos datos. Adicionalmente, miren que aquí tenemos algunas transacciones que tienen un valor de envío negativo. Voy a concentrarme por ahora en esas transacciones con valor de envío negativo. Simplemente haciendo un clic, miren que la herramienta automáticamente me filtra o me resalta en cada una de las columnas dónde están esas transacciones y yo puedo ver que son 151 registros y si voy hacia la parte inferior hasta puedo ver transacción por transacción qué es lo que está pasando, ¿vale? Como pueden ver ustedes, la ciudad es nula, el nombre del cliente es nulo, el valor de la venta es nulo, es algo muy extraño, es algo que no me está diciendo nada y es como suciedad que tengo en los datos. Pero eso yo lo puedo organizar de una manera muy sencilla. Simplemente le doy un clic derecho sobre ese dato y le digo que lo quiero excluir. Y al excluirlo, ya automáticamente la herramienta ya no va a tener en cuenta esas transacciones y puedo continuar con mi análisis. Lo otro que les estaba mostrando es cómo se están repitiendo algunos de los modos de envío. Pero Tableau puede agrupar esa información. Para agrupar esa información, si lo hago con otras herramientas, digamos, si lo hago en Excel, tendría que hacer algunas fórmulas o tendría que recorrer miles de registros y empezar a cambiar uno por uno. Pero con Tableau Prep, con esta herramienta, lo hacemos de una manera muy sencilla. Simplemente voy a agrupar y reemplazar y voy a decirle que quiero agrupar utilizando el algoritmo de pronunciación. Entonces, al utilizar el algoritmo de pronunciación, la herramienta automáticamente detecta cuáles son los valores y los agrupa. Como pueden ver ustedes, ya dejó en first class lo que teníamos antes como first y first class. Y lo mismo hicimos con second class y second, y lo mismo con standard y standard class. ¿Vale? Lo hizo la herramienta automáticamente. Simplemente hago clic en el botón de que estamos listos y ya podemos continuar. Ya hice, en cuestión de segundos, me conecté a mis datos, ya hice algunos análisis con la información y ya la tengo un poco más organizada. El siguiente paso que voy a hacer con esta herramienta es que ahora me voy a conectar hacia mi fuente de datos. Entonces, en mi fuente de datos, de mi sistema transaccional, como les comenté inicialmente, es SQL Server. Entonces voy a seleccionar de esta lista grande de conexiones que todas están incluidas con Tableau, voy a seleccionar SQL Server. Simplemente tengo que definir cuál es el nombre del servidor, la autenticación, en mi caso es autenticación por Windows. Me conecto y ya la herramienta se está conectando a mi base de datos de SQL Server. En la parte izquierda me muestra una lista de todas las bases de datos que tengo y voy a seleccionar la que se llama Superstore, que así es como se llama mi tienda. Y dentro de Superstore aquí me está mostrando la lista de las tablas que están disponibles. Esta es la tabla que voy a utilizar y como la quiero utilizar en este flujo de datos, simplemente lo arrastro, lo suelto y ya está. Así de sencillo, ya tengo acceso a los datos de SQL Server. Y agregando un paso para hacer limpieza de los datos, puedo hacer el mismo perfilamiento de datos que se estaba haciendo con otro archivo plano,
pero en este caso ya lo estoy haciendo directamente con la información proveniente de mi sistema. Y también tengo los mismos diagramas de barras que me están mostrando dónde hay mayores transacciones o cuáles son las transacciones más comunes, las fechas, etcétera. Pero como esta es mi fuente de datos transaccional, la de mi sistema, no le voy a hacer nada. Simplemente la voy a dejar, pero voy a combinar la información que ya tengo en mi sistema con la información que estaba cargando del archivo plano de la compañía que compramos, que se llama Supply Max. Para ello simplemente tengo que arrastrar y soltar. Selecciono la barra, lo llevo de manera visual a donde dice Union, porque voy a hacer una unión de los datos o unión de las transacciones, lo suelto y ya la herramienta automáticamente me va a combinar los datos o me va a unir los datos de ambas fuentes de datos, una proveniente de un archivo de texto con otra que viene en SQL Server. Y en cuestión de segundos ya tengo la información combinada. Adicionalmente, la herramienta pues me está mostrando de manera visual con diferentes colores qué columna viene de cada una de mis fuentes de datos. Como pueden ver ustedes, tengo un color azul y un color amarillo. Los colores azules, Unit Sold Company, esos vienen de mi archivo de datos de SupplyMax y los otros vienen de mi sistema transaccional. Lo que voy a hacer ahora es que, utilizando esta opción para que me muestre solamente aquellas columnas que no hicieron matching, que no se unieron correctamente, me libero de todo lo demás y me doy cuenta de que en el archivo plano tengo una columna que se llama unidades vendidas y en mi sistema transaccional tengo una que se llama quantity, pero ambas significan lo mismo. Para poder hacer esa unión de los datos, podría ser un procedimiento muy complejo, pero con Tableau Prep es algo muy sencillo. Simplemente yo selecciono esta caja de las unidades vendidas, la arrastro y la suelto encima de las cantidades y con eso ya hago la unión de esos datos y ahora ambos se van a llamar quantity. La información que viene de uno y del otro lo va a reportar como quantity. Estos otros dos campos que no están relacionados, simplemente los voy a seleccionar y los voy a eliminar. No los quiero tener en cuenta. Entonces, miren ustedes lo sencillo que es deshacerme de esta información que no quiero tener en cuenta. ¿Vale? Y ahora estamos listos para combinar esta información con mi maestro de productos. Mi maestro de productos lo tengo en un archivo de Excel. Entonces me he conectado a datos en un archivo plano, luego a mi sistema transaccional el SQL Server y en un archivo en Excel tengo la información de los productos. Entonces simplemente selecciono un archivo de Excel que se llama Master Product List, lo selecciono, me lo va a crear como una fuente de datos adicional y lo que puedo hacer es directamente llevar esta información y hacer un join de los datos. ¿Cómo hago el join? De manera gráfica y visual, arrastrando y soltando. Entonces, en este caso lo voy a soltar donde dice join. Al hacer esto, ya la herramienta automáticamente me va a seleccionar por qué columna puede unir esa información. He venido limpiando en los pasos anteriores con la información de mi nuevo archivo. Miren ustedes que en la parte izquierda me dice que en el union, el resultado del union, el resultado de este lo va a unir con mi nueva fuente de datos que se llama Master Product List. Encontró que lo puedo unir por el campo que se llama Product ID y de manera visual yo puedo ver qué tipo de join estoy haciendo. Esto en algunos casos es un poco complejo, pero con Tableau Prep es algo muy sencillo. En este momento estoy haciendo un inner join, es decir, que la información que venga de la fuente de datos 1 y la fuente de datos 2, los que correspondan son los que van a ser seleccionados. Y me dice de manera gráfica también cuántos registros van a ser incluidos y cuántos registros van a resultar y cuántos van a ser excluidos. Aquí tengo 10 registros que van a quedar por fuera. Si yo quiero cambiar el tipo de join, simplemente hago un clic sobre la de ven y pues ya estaría todo solucionado. Pero la manera correcta de solucionar, voy a dejarlo como está, inner join, pero me voy a concentrar en estos 10 excluidos. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo selecciono y al seleccionarlo ya me resalta cuáles son los registros que tienen problema. Y rápidamente puedo identificar que en el código del producto, aquí estoy viendo que hay un producto que tiene 3 guiones al final. Esto no es normal. Entonces, como esto no es normal, lo voy a solucionar. Para solucionarlo, puedo agregar un paso de limpieza. Hago simplemente un clic en el union e inserto un nuevo paso. Y en este paso de limpieza número 3 voy a hacer ese ajuste. Voy a buscar el producto que tiene problemas. Simplemente selecciono la lupa, digito los 3 guiones y ya puedo encontrar cuál es el producto con problema.
Y para solucionarlo no tengo que ir registro a registro, sino que simplemente lo selecciono con doble clic, elimino los guiones, doy Enter y ya quedó solucionado ese problema. Y cuando yo vuelva nuevamente al resultado del join, ya me va a mostrar que todos los datos se están enlazando de la manera adecuada. Voy a tener todos los datos, no voy a estar perdiendo ninguno de mis datos y ya tengo la información que yo necesito. Ahora, yo puedo ver y modificar en cualquier momento todo lo que he hecho, todas las manipulaciones de datos. ¿Cómo lo hago? Miren ustedes que simplemente colocando el mouse sobre este clip, me dice que aquí estoy haciendo un agrupamiento y un reemplazo. Si lo selecciono, dice qué es lo que hice. Aquí dice que reemplacé esto por el mismo código, pero sin guiones. Si voy al primer paso de limpieza, aquí veo que hice una agrupación donde estoy utilizando la pronunciación y que también estoy filtrando la información de las transacciones que tenían costo de envío negativo. Puedo ver puedo hacer la trazabilidad completa del proceso y modificarlo en cualquier momento sin necesidad de volver a reconstruir nada. Y ahora, cuando ya estoy listo, puedo empezar a ver cómo va a ser el resultado de mis datos. Ese resultado lo puedo hacer directamente con Tableau. Entonces voy a seleccionar la opción de previsualizar esta información con Tableau. En este momento está procesando todos los datos de las 3 fuentes de datos distintas y me está generando un archivo en formato de Tableau que voy a utilizar directamente con Tableau Desktop o con la versión de Creator. Este es el resultado. Aquí tengo Tableau, aquí tengo mi fuente de datos ya organizada con las medidas, con todas las manipulaciones que hice y ya puedo crear algún análisis. Por ejemplo, digamos que yo quiero analizar cuál es el total de las ventas, pero el total de las ventas lo quiero y adicionalmente lo quiero ver por subcategoría, pero quiero colocar colores por categorías y quiero utilizar alguna información estadística, como por ejemplo calcular el promedio de cada uno de esos grupos. Simplemente lo arrastro, lo suelto y aquí tengo cuáles son los valores que están por encima, por debajo, en ventas, utilizando la información que acabo de manipular de 3 fuentes de datos distintas de una manera visual, de una manera muy intuitiva y muy sencilla. ¿Vale? Ahora voy a cerrar esto. Ya confirmé que todo funciona como debe ser. No lo voy a guardar. Ya sé que todo funciona bien. Y ahora lo que voy a hacer es agregar un último paso. Y en este último paso voy a agregar una salida de este flujo de datos. La salida del flujo de datos la puedo guardar directamente en mi máquina o la puedo publicar hacia el servidor. Al publicarla hacia el servidor, simplemente selecciono cuál es el servidor de Tableau y dentro del servidor de Tableau el proyecto donde lo quiero publicar. El nombre que le voy a colocar se va a llamar Output Tableau Prep. Demostración. Ejecuto el flujo de datos y ahora está ejecutando el flujo de datos, está generando toda la misma información, haciendo todas las limpiezas, las agrupaciones, haciendo todo lo que yo necesitaba y lo está enviando directamente al servidor de Tableau de tal manera que cuando mis usuarios se conecten, si tengo 500 usuarios, ya los 500 usuarios podrían tener acceso a estos datos preparados. Oscar, nos preguntan si puedes limitar este acceso de datos a la gente. Es decir, hay gente que puede acceder a estos datos, a esta formación, y a unos sí y otros no. Es decir, eso se podría hacer. Claro que sí, se puede hacer un filtro de seguridad directamente desde Tableau Desktop después de que yo prepare los datos y con el filtro de seguridad puedo definir por personas o por grupos qué información se debe filtrar automáticamente o si no le quiero dar acceso de ninguna manera a un grupo de personas, lo puedo hacer directamente desde mi servidor de Tableau y eliminar ese acceso. Ahora, cuando esto está publicado en el servidor de Tableau, funciona de esta manera. Ya está publicado, ya no necesita, el usuario no necesitaría nada más, solamente un navegador de Internet. Selecciona la fuente de datos y utilizando la fuente de datos ya puedo utilizar la funcionalidad de Ask Data para crear alguna visualización en lenguaje natural utilizando los datos que acabo de preparar. Como por ejemplo, yo quiero saber el total por estado en un mapa. O no, no, hagamos un top 10 customers by sales. Hago un clic, la herramienta automáticamente detecta y entiende ese lenguaje natural y me va a generar una visualización. Bueno, aquí me está diciendo cómo lo quiero hacer. Hagámoslo top 10 sales by customer.
Ok, hagámoslo por los nombres. Y ya me va a generar una visualización donde me muestra los 10 clientes que más me han comprado utilizando lenguaje natural. O si yo deseo, pues puedo crear mi propia visualización desde web utilizando el servidor de Tableau y haciendo el análisis que acabo de hacer o un análisis muy similar lo puedo hacer directamente desde la web con los datos que ya tengo preparados. Por ejemplo, ventas, hagamos las ventas por estado y las ventas por estado las quiero ver en un mapa de esta manera. Entonces, en cuestión de segundos y en cuestión de unos minutos, conecté 3 fuentes de datos diferentes, las publiqué al servidor de Tableau y ya los usuarios están en capacidad de crear cualquier visualización directamente desde el servidor de Tableau. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat, Juan? ¿Cuál es el típico usuario de Tableau Prep? Y si Tableau Prep viene incluido con Tableau. La respuesta es sí. Sí, los usuarios que normalmente utilizarían esta herramienta de Tableau Prep son los usuarios analistas. Los analistas de información son los que más lo utilizarían, pero pues esta herramienta la puede utilizar en realidad cualquier usuario. Y esta herramienta sí está incluida con la licencia Creator de Tableau, Muy bien. sin un costo adicional. Perfecto, Óscar. En principio ya has terminado tu parte, ¿correcto? Sí, ya estamos. Muy bien, ya estamos. Perfecto, ha sido muy, muy sencillo y muy dinámico. Vamos a pasar ahora a André Piotto. Estoy por acá. Por Muy favor, bien, confirme si André. están mirando mi pantalla, por favor. Sí, tenemos la presentación de Excel y Tableau, André Piotto. Así Así es. que muchas gracias, Óscar y André, todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias, Oscar, por la introducción y también por la excelente presentación y demostración, ¿no? Cuando hablamos de limpieza y preparación de datos, es un tema que está súper, súper, súper actual y hablo mucho con clientes, con canales de Tableau, con el ecosistema y con un montón de gente. Y lo que me preguntan siempre es, bueno, André Piotto, ¿qué nos ayuda con el proceso de limpieza y preparación? Porque acá en la empresa o en mi día a día, tengo que hacer un montón de cosas de limpieza y preparación, pero siempre tengo que pedir para alguien lo haga para mí. O porque el equipo de IT, el equipo de gestión de datos, y nunca es para ahora. Mesmo se mi tarea é urgente, quando eu vou recorrer a alguém, pedir a alguém, esta pessoa vai trabalhar em minha tarefa e regressar-me com as respostas, os dados limpios, isso se leva horas, se leva dias, leva uma semana, não? Porque a área de IT, de gestão de dados, está também llena de coisas para fazer, de assuntos corporativos de dados, apoiar com os dashboards, com a governança de dados. Então, ¿por qué no hacer el empoderamiento del usuario final, como nos comentó Oscar, para que nosotros, personas normales, ¿no? Tengamos la posibilidad de hacer la limpieza y preparación de cosas simples, ¿no? No estamos hablando acá de cosas complejas. Estamos haciendo, los ejemplos que Oscar nos enseñó son ejemplos básicos del día a día. Y que creo yo, todos nosotros tenemos que hacer eso cuando accedemos a los datos, ¿no? Entonces, por eso que me gustó mucho, Oscar, tu presentación. La conexión que yo voy a hacer con la presentación, con la demostración de Oscar es la siguiente. Bueno, Excel y Tableau, ¿no? Excel sí es una fuente de datos importante a Tableau, así como un montón de bases de datos que tenemos conexión activa, ¿no? ¿Y por qué tomamos la decisión de traer este concepto, este contenido de Excel y Tableau? Porque lo que escuchamos mucho es cómo hacer la ruta, ¿no? Yo estoy acostumbrado hace un par de años, 5, 10, 20, 30 años a trabajar con Excel. No solamente como mi base de datos, tengo un montón de registros de columnas, de filas, de todo en Excel, pero también con la capa visual, con mis barras, con mis líneas, o muchas veces solamente con tablas duras, todo el tiempo tablas, 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 tablas. Entonces, lo que los clientes nos preguntan, las personas preguntan mucho a nosotros, en los eventos y en el día a día es, bueno, yo quiero hacer este transporte, ¿no? Caminar desde el Excel para una capa visual en Tableau que sea distinto de Excel. Porque si yo estoy manejando, si yo estoy cambiando la plataforma de visualización de Excel para Tableau y yo voy a mantener la misma capa de visualización, ¿por qué? Estoy sacando, estoy utilizando Tableau, el poder, la solución poderosa que es Tableau en su 100% o estoy utilizando 20%. Entonces, esta es una reflexión que quiero hacer con ustedes, por eso tengo algunas láminas de PowerPoint para hacer una reflexión visual y después
caminaré por una demostración rápida de cómo se puede traer las tablas de Excel para un contexto visual mejor en Tableau. ¿Estoy acá diciendo que Excel es una porquería, que no sirve para nada? No, no estoy hablando de eso. Yo mismo utilizo Excel para un montón de cosas, pero en la capa visual, Excel de lejos no es la mejor forma de visualización. Por eso que Microsoft también ha desarrollado Power BI, así como la competencia, y tenemos respeto con todas las herramientas de la competencia. Pero cuando hablamos de traer datos de Excel para Tableau, eso es una charla distinta. Es una charla de evolución, o mejor, de revolución de la forma por la cual miramos los datos. Entonces, esa es un poco de la misión que tengo en los próximos 15 minutitos con ustedes. Primero, déjame hablar un poquito de contexto que está pasando, ¿no? Mejores prácticas visuales, qué colores utilizar. Entonces, hablemos de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? El tema, el tópico está súper caliente, ¿no? Está con una temperatura súper alta en la definición de quién va a ser el próximo presidente. Pero mira eso, que yo estaba mirando en la tele. ¿Qué ustedes están percibiendo que hay alguna cosa equivocada? Eso está en la tele. La pregunta es cómo 51.3% tiene una barra más pequeña que 47.8%. Entonces, mira cómo bueno, hay dos respuestas acá, ¿no? Una, un error de quien está desarrollando ese dashboard. Y dos, un análisis intencional. La tele quiere, la prensa, ¿no? Que es dueña de esta tele, quiere que se tenga la percepción que mismo que se está perdiendo Biden en Florida, y perdió, pero se está ganando, se tiene una chance. Entonces, mira cómo la forma de contar historias con colores, con tamaños, puede ocurrir de distintas formas. En este ejemplo, pienso yo que fue un equívoco, un error. Pero sí, mira que ese tipo de cosas pasa en nuestro día a día, y por eso tomé la decisión de traer esta capa visual a ustedes. Pero hablemos de cosas que son malas, ¿no? Y que nos sirven para lo que hablamos hoy de gestión de datos y también para el futuro. El lado izquierdo tenemos un design que es malo, ¿no? ¿Y por qué que es malo eso? Porque son tablas con colores. Un montón de datos, una confusión. Yo hablo que es una polución de datos con colores, una mezcla de colores que tiene verde, que es porque es bueno, y hay rojo, y hay un gris, hay un azul, y no hay una distinción si es rojo es malo, si es bueno, y lo mismo con verde. Entonces, hacer un dashboard con tablas, mismo que sea con colores, es regresar a 5, 10, 15, 20 años para atrás. Si tabla fuera la mejor forma de visualización, no existiría Tableau, Power BI, Click y un montón de otras soluciones que están creciendo y que están haciendo, porque Analytics es un tema de la actualidad y del futuro también. Entonces, ¿cuál es la reflexión que vamos a hacer en los próximos minutos? ¿Por qué no transportar en esta ruta, caminar en esta ruta de saliendo de las tablas duras para un análisis visual que sea mucho más como contar una historia? Me gusta mucho este contexto de storytelling, porque sí hace mucho contexto. Yo sé que es una expresión que llevamos que es buzzword, esas palabras que hablamos todo el tiempo, tal. Pero no, cuando hablamos de contar historia, storytelling, hace mucho sentido cuando hablamos con datos. Entonces, mira este design bueno que está a la derecha acá, con pocos colores, con ninguna tabla, donde hay una ruta, hay una orden, una secuencia lógica, que el dueño, la persona que creó, desarrolló, armó este dashboard, quiere que nosotros, usuarios, lo entendamos. Entonces, uno, tengo que mirar este tipo de información y hay una explicación. Dos, detalles, en lo que llamamos de multidimensional. Y tres, voy a mirar acá esos datos sobre el tiempo. Macro, el dato macro, y después más detalles con el dato micro. Entonces, eso que quiero hablar un poco con ustedes. Yo sé que el tiempo no es suficiente para hablar de eso, podemos hacer una otra sesión para hablar de todas las mejores prácticas visuales, pero ese es un poco del objetivo que tengo acá con ustedes. Salir un poco de esas tablas, lo que estamos acostumbrados desde siempre, porque no somos expertos en mejores prácticas visuales, ¿no? Y tener un apoyo de una solución como Tableau para nos apoyar con eso. Entonces, déjame salir de mi PowerPoint y caminar un poco en Tableau Desktop, que es justamente la plataforma que Oscar estaba utilizando para mirar y armar sus dashboards después que limpió y transformó y hizo una preparación de los datos.
Entonces, empecemos con un ejemplo súper, súper actual, que es una tabla pivot, ¿no? Mira, estamos en Tableau, eso es Tableau, y lo que hicimos, un transporte de la misma tabla pivot que el usuario, que un cliente, una persona estaba utilizando. Eso es un caso real, porque la persona nos pidió, mira, yo estoy acostumbrado con las tablas pivot, y la empresa acá adquirido, por alguna razón, Tableau. Pero yo estoy acostumbrado a utilizar, mirar mis datos en las tablas. Y no quiero cambiar la forma de utilizar. Bueno, es un derecho, ¿no? Eso es una democracia. Siempre hablo así, bueno, es una democracia. Entonces, lo que hicimos es, bueno, entonces tú vas a mirar, vamos a hacer el transporte, la transposición de la tabla pivot. La misma visión que tú miras en Excel hace un par de años y también pero para Tableau, pero solamente con un punto acá, una condición que nos permita también hacer un ejemplo en paralelo de lo que sería la mejor práctica. Y también que vamos a utilizar un reloj para hacer preguntas a ti en cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú llevas para contestar una pregunta en tu tabla pivot y en comparación en el nuevo dashboard que estamos armando para ti? Entonces, esa fue una provocación real y hacemos eso mucho porque estamos 100% seguros que la respuesta con Tableau va a ser mucho más rápida. Pero es interesante que esta cosa de cambiar la forma pela qual estamos acostumbrados a hacer dashboard es una cosa común de personas normales como nosotros, ¿no? Se lleva tiempo hacia cambiar de un origen de Excel, tablas, como la tabla pivot acá que estamos mirando, para una forma de visualización distinta y mejor. ¿Y por qué la tabla pivot es la peor forma de visualización? Solamente porque es una tabla. Sí y no. ¿Y por qué? Sí, porque es una tabla. Y también porque cuando yo no sé qué preguntas tengo que contestar, ¿qué yo hago? Pongo todos mis datos acá en un tablero, en este caso una tabla pivot. Pongo todos los filtros posibles e imaginables y dejo que el usuario final haga su análisis. Entonces yo empiezo a poner acá los filtros, elegir los filtros, empezar a mirar los números, acá es ganancia y ventas también, pero mira que no logro encontrar ningún comportamiento distinto porque hay ganancia negativa acá, pero las ventas están buenas, entonces empiezo a poner más filtros y mirar los años. ¿Cuánto tiempo se lleva para llegar a alguna conclusión de que estoy ganando dinero, perdiendo dinero, la venta está buena, pero la ganancia no está? ¿Cuáles son los estados? ¿Cuáles son las regiones, los productos? Mirando solamente una tabla así. Entonces, y fue exactamente eso que hicimos. Hicimos un transporte as is de la tabla Excel y también lo que creamos fue este guide de Analytics, este ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿qué es eso, Piotr? Eso es una forma por la cual sugerimos que sea hecha la navegación cuando está armando un dashboard con datos transacionales, la misma base de datos que Oscar nos enseñó con países, províncias, estados, ciudades, productos, categorias, ganancia, ventas, normal. Un CRM transacional, que puede ser Salesforce, ahora que Tableau es una empresa Salesforce, o puede ser SAP, puede ser Microsoft, cualquier cosa. Bueno, si yo tengo datos, coordenadas geográficas, ¿por qué no? La mejor forma de visualización para eso no es un tablero, es un mapa geográfico. Entonces, mira, como yo empiezo mi análisis a través de un mapa de Estados Unidos, un mapa geográfico, donde las colores es la ganancia. Entonces, mira, yo tengo acá a la ganancia en Texas, es la peor. Entonces, porque está como menos 25,000. Después tenemos acá Pensilvania y ahora conocemos todos los estados americanos por el tema de las elecciones, ¿no? No conocía nada, pero ahora sabemos que la Pensilvania se queda acá, el Ohio acá, Illinois acá y acá Michigan, los otros estados, incluso Florida. Entonces, mira qué interesante. Pero en la primera mirada, tengo un problema en Texas. Excelente. Y lo que se refiere a ganancia, yo voy a primar acá y bueno, tengo acá todas las categorías de productos de Texas, incluso las subcategorías, la barra, el tamaño de la barra son las ventas y las colores es la ganancia. Entonces yo puedo mirar que hay una relación del tamaño de la barra
con los colores. Entonces, me llamó la atención los binders, que por más que la venta no sea la peor, pero su ganancia es terrible. Entonces, bueno, empezaré por acá, lo que está peor, para intentar arreglar. Elijo acá y tengo esta percepción acá detallada de binders en Texas acerca de cómo están las ventas. Y mira que acá son los peores momentos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a elegir acá. Y en este caso, me enseña una tabla con los detalles. Bueno, yo puedo mirar qué pasó en este punto en binders en Texas y hablar, jefe, tenemos que cambiar alguna cosa con los binders en Texas, porque tenemos una ganancia terrible, además de las ventas. Y ocurrió situaciones donde yo tengo una buena ganancia, ¿cuándo? Y en esas situaciones vamos a chequear qué pasa con estos productos y por qué ocurre ese tipo de situación en este mes de 2014, en 18 de diciembre, y la misma cosa acá, en septiembre. Entonces, mira cómo la forma de llegar a conclusiones a través de los datos es totalmente distinta que empezar a mirar una tabla pivot o una tabla de Excel dura. Eso es importante. Es importante que todos tengan mucha atención en eso, porque eso no ocurre de un día para la noche. Eso depende de tener la voluntad de cambiar su percepción. Y mucho más que eso. Yo hablé que tenía un reloj, ¿no? La provocación del reloj. Eso es verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros acá para descubrir que hay un problema en Texas en lo que se refiere a ganancia? Está muy enfocado en binders en septiembre y diciembre y son esos los productos. Demoró como segundos, ojalá minutos. Versus eso al revés de cuánto tiempo acá en Excel. Ojalá lo llegaremos a la misma conclusión en cuánto tiempo. Horas, días, no llegaremos a nada. Entonces, ese es un punto importantísimo. ¿Sí? Mucho más que hablar más del Excel, eso no es la propuesta acá, porque Excel es una fuente de datos importante a nosotros y todos nosotros utilizamos Excel. Es justamente ese tipo de reflexión. Otros ejemplos que me gustaría compartir con ustedes es justamente cuando yo quiero mirar tablas. De nuevo, tablas, pero una relación de ventas y una relación de ganancia. Yo puedo tener eso en Tableau, como les comenté, pero me gusta mucho esta función de muéstrame en Tableau, que reconoce la estructura de los datos y me sugiere, me recomienda otras formas de visualización. Entonces, mira que yo puedo poner acá estas tablas. Y yo tengo las tablas, barras de profit y de ventas. Entonces, yo puedo mirar que hay una estación de negativos acá. Yo, claro, puedo poner eso en colores también. Arrastro y solto acá para colores y tengo colores, donde se queda mucho más simple mirar eso. La misma cosa cuando yo puedo hacer eso con ventas. Descubro rápidamente que hay un problema en Illinois, otro problema acá. ¿Cuáles son los estados que tienen las peores ganancias? E empiezo a hacer mi análisis. O también puedo mirar un diagrama de dispersión, donde me gusta mucho mirar los puntos fuera de la muestra, que es justamente, mira acá, yo tengo acá una relación de ventas por ganancia y lo que está abajo de cero. Entonces, esos son los productos que tengo que cambiar la estrategia, o son en este caso son los estados o las provincias de Estados Unidos que tengo que cambiar mi estrategia porque estoy vendiendo ellos con mala ganancia. Mira eso acá. Y claro, traer más un montón de informaciones para que yo pueda tomar mejores decisiones. Ejemplo, quiero poner acá el segmento también. Entonces, mira que el segmento de consumer es el responsable por los productos que tienen las peores ganancias. Entonces, bueno, vamos a llamar al gerente de consumer acá y hacer una revisión de la estrategia de ventas para los estados en lo que se refiere a ganancia, y cuáles son los productos y cuáles son los subproductos de todo. Entonces, mira cómo una capa de visualización que estamos hablando en Tableau nos apoya a mejorar la velocidad y a llegar a conclusiones más rápido y con mucho más confianza. Y quitar la incertidumbre de cuando yo estoy mirando un montón de datos y no estoy seguro para tomar la decisión. Porque no hay cosa peor. Y les comento que no hay cosa peor en la vida de datos, en el ciclo de datos, que es llegar a conclusión equivocada
y tomar una decisión equivocada. De nuevo, estoy mirando los datos y me quedo confuso con los datos, llego a una conclusión equivocada. Hay que parar de vender este producto en Texas, pero el producto no es lo que genera mala ganancia, es lo que está bueno. Y por eso la conclusión equivocada me genera una tomada de decisión equivocada. Por eso que, claro, la capa visual nos lleva a este tipo de conclusión con mucho más confianza para que la tomada de decisión sea mucho más segura. En este punto, con mucha más confianza. Déjame hacer una pausa acá. Me gusta mucho hablar de este asunto y de ese tema y tengo un montón de cosas para compartir, pero déjame hacer una pausa. Prometemos que iba a ser 40 minutos para escuchar preguntas y consultas de ustedes. Muchas gracias, André, una explicación, la verdad es que muy buena, sobre todo porque a mí me gustan las reflexiones que has hecho. La primera que has hecho es de que Tableau muchas veces es una herramienta impuesta a los clientes, a los usuarios. A veces tienes herramientas las empresas que las tienen que utilizar así porque sí, y el grado de aceptación de Tableau es impresionante, es impresionante. Entonces, eso es algo que a nosotros nos satisface. La segunda parte que has hablado es de empoderamiento. Es verdad que Tableau empodera a los usuarios, les hace ser más independientes. Y por último, no solo te ayuda a tomar decisiones, pero también te ayuda a generarte más preguntas. Eso es indudable. Vamos a pasar a continuación al sorteo, ¿vale? Como hacemos siempre después en estos webinars. A ver. Muy bien. No tenemos ninguna pregunta de la audiencia y las que hemos tenido ya han sido respondidas. De todos modos, evidentemente podéis entrar a través de nuestro email y contactar. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Random Comment Picker y bueno, comenzamos el sorteo. El primer sorteo es una bolsa de Tableau. Estoy mirando tu cámara. No estamos viendo tu cámara, no estamos viendo tu página, tu computadora. ¿No se está visualizando todavía? No. Vale, perdón. Solamente una imagen de tu cámara. Muy bien. Perdón. Ahora. No. Aún no. No se ve, ¿no? Nada. Ahora. Nada. Bueno. Oscar tiene el derecho de presentación. Está con Oscar. Está con Oscar. Bueno, el primer ganador es Manuel S, y que es el que ha ganado una bolsa. Y el segundo ganador se llama Carlos W. Muy bien, muchas gracias. Terminamos ya con este webinar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos.